seguro muchos de los que estamos hoy acá conmocionados con la nieve, no lo vamos a dejar pasar a ese detalle tan lindo hoy en Córdoba, y para quienes no nos están viendo desde Córdoba, sino de otros lugares, contarles que hoy esa fue la novedad acá en nuestra provincia. Bueno, desde lo que es vinculación a Escuela Media Universidad, súper agradecidos con que se hayan sumado a este espacio. Estamos una vez más en estas charlas dentro del ciclo que denominamos Estudiar en Burbujas, y esperamos poder acercarles herramientas y también, ¿por qué no?, el expertise de los invitados, de María Elena, de Silvina, y bueno, todas las personas que están por detrás de la organización, para que cada uno de estos encuentros podamos realmente dejar algo significativo para ustedes. Además, les voy a estar dejando por el chat los medios de contacto para que puedan seguir en contacto conmigo, que particularmente manejo la parte de vinculación a Escuela Media Universidad. Quiero dejar, antes de terminar y dejarlos con María Elena, una invitación para la próxima semana. La próxima semana es corta, del 22 al 25. Va a estar sucediendo en la UBP la Semana de la Legislación Escolar, que si bien es para un público quizás directivos, representantes legales, no es excluyente, así que si alguien tuviera interés, los invitamos a que se acerquen. Está quedando también en el chat, que va a ser por ahora el espacio donde voy a estar dejando esta información para que puedan buscar más info o para que podamos estar en contacto, como les dije recién. Y bueno, María Elena, si estás por ahí, te dejo. Y bueno, a todos, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. Desde la Dirección de Pedagogía de la Universidad Blas Pascal les damos nuestra más cordial bienvenida a este cuarto webinario del ciclo La Escuela en Burbujas. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con una grande como Mariana Maggio, así que ahora los dejo en compañía de Silvina Greci, quien va a hacer una mayor presentación de nuestra disertante, y no quiero terminar sin reconocer el trabajo que realizaron Silvina Greci, Valentina Vilches y Carla Menicucci gestionando la presencia de estas grandes 4 disertantes con quienes tuvimos el honor de compartir los temas que más nos interesan respecto a la educación. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, los dejo con Silvina. Bueno, muy bienvenidos a todas y a todas de nuevo a este cuarto y último encuentro del ciclo que llamamos La Escuela en Burbujas, aportes para educar en formatos híbridos. Este ciclo, que nació desde el vínculo que tiene la Universidad Blas Pascal con la Escuela Media, ha tenido un diseño que abarca todos los niveles, porque estamos todos atravesados por este momento histórico que nos desafía como docentes. Y si hablamos de docencia desafiada, qué mejor que cerrar el ciclo con nuestra invitada de hoy, Mariana Maggio, que tanto ha hecho y sigue haciendo por desarmar la tradición clásica heredada en materia de enseñanza, incorporando categorías, aportes disruptivos, revalorizando la educación a distancia y el trabajo colectivo. Estos temas que nos interpelan a todos, a partir de la irrupción del virus COVID-19 y que gracias al cual ella escribió el libro sobre el que nos va a hablar hoy, La educación en pandemia. Mariana arroja en su libro una pregunta que transversaliza toda esa producción y dice, ¿y ahora qué hacemos? Será un placer conversar con ella sobre esto. Bienvenida Mariana y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Gracias, por supuesto, al Departamento de Educación, a la universidad y a todas las que trabajaron
para hacer este evento posible, especialmente a Silvina y a Carla. Muchísimas gracias también a mis colegas que están participando de este encuentro. Son tiempos difíciles, son tiempos muy complejos, pero es alentador ver que nos seguimos tomando tiempo a 1 año y medio del inicio de este lío para seguir conversando sobre educación y en este caso puntualmente sobre la educación en pandemia. Aprecio especialmente que estén ahí y que me dejen compartir algunas ideas que tienen que ver con mi sistematización, especialmente de lo que vivimos el año pasado y lo que sigue, y con este y ahora qué hacemos en el libro recientemente publicado, Educación en Pandemia, que voy a estar de alguna manera recorriendo. Denme un segundo, voy a compartir mi pantalla, a ver si me confirman, por favor, cuando la estén viendo. ¿Sí? ¿Alguien me confirma si están viendo bien mi pantalla? María Elena. Sí, ya le estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, como les decía, este recorrido va a ser básicamente por la historia de este libro y cómo siento que llegamos hasta esta presentación, pero por supuesto vamos a dejar también un tiempo para las preguntas que ustedes tengan, los comentarios, las reflexiones y también seguramente ejemplos que tienen para compartir, porque el libro se escribió en el verano, se escribió sobre la base de algunas hipótesis, pero siento que estos meses que transcurrieron desde el inicio del ciclo lectivo hasta acá siguen siendo para quienes hacemos docencia de un profundo aprendizaje. Entonces, contarles que yo tenía antes de la pandemia una posición un tanto, podría decir crítica, pero también una posición desafiante, por decirlo de otro modo, que tenía que ver con reconocer, recién se señalaba, que más allá de nuestros esfuerzos desde el campo de la tecnología educativa, desde el campo de la innovación educativa, había mucho de lo que sucedía en las clases que seguía siendo bastante clásico en los términos de la didáctica clásica. Hay cuestiones que necesitábamos reconocer antes de que se iniciara la pandemia, que tenían que ver con la fuerza de los cambios culturales que ocurrieron en las últimas décadas. Yo suelo decir, los cambios pedagógicos toman tiempo, los cambios culturales no nos esperaban, menos ahora que todo se está acelerando. Ya no alcanzaba esa educación que aún en los casos en que se hacía en entornos tecnológicos o integraba de diversas maneras plataformas, aplicaciones, soluciones tecnológicas, seguía teniendo un sabor marcado por la centralidad de la explicación del docente, la explicación del saber construido previamente, en algunos casos hace mucho tiempo, un sesgo aplicativo que tiene que ver con demostrar que se puede aplicar aquello que no fue explicado, por lo menos temporalmente, en un momento particular, y el carácter verificativo de las evaluaciones. Esa es para mí como la matriz central de ese modelo didáctico fundamentalmente clásico. Agregaría un aspecto que tiene que ver con lo que Edith Litwin, quien fue mi maestra, denominaba la secuencia lineal progresiva. No solamente tenemos la explicación, la aplicación y la verificación, sino que todo eso sigue como una cadencia bastante deprimente a esta altura de la historia, que es primero esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Edith Litwin reconoció la secuencia lineal progresiva cuando investigó primero y escribió después el libro Las configuraciones didácticas, y en un libro dedicado centralmente a la buena enseñanza tuvo una claridad tremenda para decir: esa secuencia lineal progresiva no es propia de la buena enseñanza y no la voy a meter adentro de las configuraciones didácticas de la buena enseñanza.
Esa secuencia lineal progresiva está siendo desmontada, desarticulada por los grandes fenómenos de la cultura contemporánea, desde las series de televisión, que es un tema que especialmente estudio, hasta los juegos en línea, hasta las redes sociales. Estamos todo el tiempo viviendo en relatos que están alterados, que nos permiten hacer elecciones, ir por diferentes caminos, y esto es bastante poco habitual en clase. Entonces yo trabajo desde el año 2015 en adelante con una idea que es la de la reinvención de la clase y sobre todo en lo que tiene que ver con la publicación de otro libro en Paidós de 2018, La clase universitaria. Ese camino de la reinvención nos llevó por senderos interesantes junto al equipo que ustedes en parte conocen, Karina León, Verónica Perosi, Jimena Jakubowicz, Cecilia Paladino, como parte de un grupo mucho más grande, pero nosotros seguíamos teniendo preocupación, ¿no? Aun cuando nos parecía que nuestro camino de reinvención estaba como planteado y avanzábamos. Y nos produjo una interesante nueva dislocación, como diría Lila Pinto, la lectura del libro The Game de Alessandro Barico. The Game también es el título en español, un libro donde Barico, mirando las últimas décadas desde una perspectiva cultural, antropológica, diría, dice que vivimos en tiempos de una revolución mental que se inició cuando empezamos a jugar Space Invaders en ese momento, dice Barico, y generó una configuración del tipo mujer, pantalla, teclado, pero que luego tuvo un nuevo salto cuando nos pusieron este tipo de teléfonos celulares en la mano con esta pantalla. Este es el juego, según Barico, una entrada a un mundo que se nos ofrece lúdicamente y que podemos navegar, dice Barico, sin la ayuda de esos acompañantes que teníamos, incluidos los docentes, que nos hacían creer de alguna manera que a todo había que llegar, a la profundidad se llegaba con esfuerzo. Barico dice, hoy la profundidad quedó liberada en la superficie de la pantalla. Hay una revolución mental que tiene, esos son algunos rasgos, y otro que a mí me interesa particularmente, que hace que estemos viviendo una realidad que al mismo tiempo es virtual y física. Esos son los motores de una realidad que tiene motores virtuales y físicos, mundo y ultramundo. Esto y estar al mismo tiempo en la web. A mí esta idea me interpeló particularmente y en enero de 2020 le decía al equipo, fíjense qué ilusa, le decía al equipo, no importa que hagamos cosas con redes desde la clase presencial, no importa que tengamos toda la propuesta de documentación en Instagram, no alcanza, importa, pero no alcanza, no estamos capturando esa realidad compleja cuando enseñamos esos dos motores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro, no imaginaba que venía lo que venía, ¿no? Yo en la primera parte del libro Educación en Pandemia hablo de 2020 como el año que educamos en peligro, porque la pandemia nos pone en esa escena, ¿no? Que es una escena muy dolorosa, una escena en la que todo el tiempo nos rodea la enfermedad, recorremos ese límite tan difícil entre la vida y la muerte, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con gente que conocemos. Y sin embargo, habiendo pasado por la conmoción más profunda que hubiéramos podido imaginar, la peor pesadilla que es el cierre de los edificios escolares, aún así seguimos educando. Entonces, esta primera parte del libro tiene un primer intento de sistematizar algunas imágenes, algunas escenas que fundamentalmente salen de nuestros trabajos de investigación el año pasado y también de todas las conversaciones que tuve en espacios como este y también muchísimo a través de las redes sociales que revelaron su fuerza a la hora de ayudarnos a hacer construcciones colectivas. En las escenas, la primera
vale la pena, me parece, insistir sobre esto, subrayar esto, tiene que ver con la pandemia de COVID-19 poniendo en blanco sobre negro las desigualdades persistentes en materia de inclusión digital, tanto desde el punto de vista como del acceso a dispositivos, de conectividad y también de formación respecto del uso. Me parece que además algunas de nuestras ideas se fueron reformulando, digo, para quienes venimos sosteniendo desde hace muchos años, como es mi caso, que las instituciones educativas tienen que estar conectadas y tiene que haber dispositivos a disposición. Bueno, el problema dejó de ser solo del ámbito de las instituciones y se palpó en los hogares, se sigue palpando en los hogares, ¿no? Y hogares que hubiéramos dado por conectados, por decirlo ligeramente, bueno, no lo están si hay un teléfono celular en una familia que tiene 3 o 4 chicos, chicas. Entonces hay como una comprensión profunda y para mi gusto bastante definitiva respecto de que la inclusión, el derecho a la inclusión digital es un derecho conectado directamente con el derecho a la educación. Y creo que tenemos que pensar que es un derecho que cuando no está resuelto hay que garantizarlo desde las políticas. Me alegra que el Plan Federal Juana Manso esté avanzando en este sentido, alcanzando a todos y todas docentes y estudiantes en todos los niveles del sistema educativo. Después viene como un análisis de ciertas fases que se vivieron, ¿no? También en términos de escenas el año pasado. La primera tiene que ver con decir el primer semestre, ¿dónde está mi aula virtual? Digo, esto en instituciones que tenían aulas virtuales, en algunos casos, no sé, hace 20 años, pero que no se estaban necesariamente usando. Esta preocupación primero cuando se inicia el aislamiento social preventivo obligatorio y sabemos y se cierran los edificios, bueno, esta necesidad y esta preocupación de llegar a todos y a todas de alguna manera. Yo creo que acá hay un esfuerzo que estuvo puesto fundamentalmente en poner a disposición. Después, bueno, nos dimos cuenta que pensábamos que esto iba a ser un tiempo corto, que terminó siendo muy largo. Pero que en ese esfuerzo de decir, bueno, que los chicos y las chicas tengan algo, cometimos algunos excesos. Yo dije en un momento, bueno, no al revoleo, dejen de revolear PDF, porque esto no es una propuesta de enseñanza. Esta preocupación por decir, bueno, está el aula virtual o vamos por WhatsApp, bueno, pero hay que mandar material, mandar actividad, mandar evaluación, mandar. A mí hay algo de ese movimiento que me parece interesante, tiene que ver con la cultura on demand, con un rasgo de la cultura on demand, ¿no? Que también nos hace como consumir, nos pone a disposición para consumir cuando elegimos consumir. Ahora bien, cuando estamos hablando de educación y cuando poner a disposición implica tirar del otro lado de la pantalla la responsabilidad por la enseñanza, ya me empiezo a preocupar, me parece que no alcanza, definitivamente. El sistema fue haciendo sus ajustes, creo que esto se fue comprendiendo, sobre todo cuando el tiempo se expandía, se extendía, y en la segunda parte del año aparece otro tipo de decisión que cuando hubo acceso tecnológico estable estuvo vinculada con este tipo de encuentros, con los eventos sincrónicos, ¿no? Por diferentes sistemas de videollamadas, donde Teams, que estamos usando en este momento, es una posibilidad junto a otras. Bueno, me parece interesante, pero esto vino acompañado de algunas hipótesis por lo menos preocupantes. La primera tiene que ver con pensar que si hay posibilidad de hacer un encuentro sincrónico, entonces esto reemplaza la clase presencial. No hay ninguna razón para pensar en esos términos. Digo, en mi caso yo doy con el equipo, tengo los lunes 8 horas en general planeadas de clase como una inmersión en la presencialidad. Nunca se me ocurriría dar 8 horas de clase en un encuentro sincrónico, no tiene ningún sentido. Pero
en muchas ocasiones, según fuimos registrando, hubo una sobrecarga de encuentros sincrónicos, incluso en la educación básica, altamente demandados por las familias sin problemas de conectividad. Y eso genera, bueno, fenómenos que estamos ahora empezando a comprender, como el que tiene que ver con que los estudiantes no encienden las cámaras. Ahora nos preocupa que no enciendan las cámaras. La pregunta es ¿para qué las encenderían si lo que hay es un docente hablando que no ofrece ninguna propuesta de interacción? Ahora bien, si ese es el caso, ¿para qué estamos haciendo un encuentro sincrónico? ¿Por qué no hacemos un video y lo ponemos a disposición con mucha mayor flexibilidad? No creo que los encuentros sincrónicos tengan que ser solo eso, pero cuando uno mira lo que primó, tendemos a ver que primaron encuentros sincrónicos que reproducen de alguna manera un modelo, de nuevo, clásico, explicativo, centralizado en la figura del docente, que ya sabíamos que teníamos que cambiar antes de la pandemia. Y además, bueno, con la que Jorge Carrión denomina la estética de la pandemia, el gusto parlante, ¿no? Que es esto que habla y que era propio de la televisión educativa de la década del 70, para quienes recuerdan, por ejemplo, Telescuela Técnica, un modelo súper recontra analizado y criticado y que hoy pareciera que se nos sobreimpone, pero no es así. Hay que pensarlo desde perspectivas que lo deconstruyan y que planteen encuentros como experiencias que vale la pena vivir, que me parece que es el camino hacia el que tenemos que ir. Acá, digo, aparecen escenas donde la gente dice, bueno, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo enseñar en la virtualidad que enseñar en la presencialidad. Creo profundamente en ambas y en todas las posibles articulaciones y combinaciones e hibridaciones. Pero no es lo mismo y eso implica que nosotros estemos reconociendo algunas alteraciones que son interesantes, muy interesantes, porque justamente parecían ser las que condicionaban nuestras dificultades a la hora de reinventar la enseñanza. Por ejemplo, una definición del tiempo que estaba incluso en los modelos de educación a distancia totalmente atada a la idea de edificio y a una organización de los calendarios escolares que tienen que ver con la materialidad del edificio. Esta es una de las condiciones que se alteró. Cuando nosotros hablamos con los docentes nos dicen el tiempo es distinto. Está sobrecargado, está solapado, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo que se parece al de la residencia, considerando todo lo que tuve que aprender. Y cuando los docentes hablan con sus estudiantes, las y los estudiantes dicen, el tiempo está, por ejemplo, pegoteado, porque en casa no está tan claro, por ejemplo, el tiempo de la comida con el tiempo del estudio. De repente estoy almorzando y estoy en una clase y eso es raro. Aquí me parece, de nuevo, es una gran noticia que estemos viendo la alteración del tiempo. La pregunta es si la estamos capturando a la hora de reinventar la clase. Y en todo caso dejo la pregunta planteada por unos minutos. Otra, para mi gusto, cuestión interesante que también yo la venía pidiendo insistentemente, tenía que ver con poder pensar el currículum desde una perspectiva más minimalista, ¿no? Creo que no estoy pensando en que haya que hacer una reforma curricular. Las reformas curriculares son larguísimas, carísimas y además en general tienen bastante poco impacto. Estoy pensando en nuestras posibilidades de mirar el currículum con una mirada, con unos ojos más despojados, con una mirada que nos permita reconocer, como dijeron los psicólogos cognitivos hace tanto tiempo, lo central y además lo relevante y además lo actualizado, pero que sobre todo nos permitan abrir el tiempo para que podamos tener oportunidades de generar construcciones nuevas, originales, que no estaban planteadas en el currículum, pero que se generan en clase en la medida en que podamos escaparnos de la saturación. Bueno, con la pandemia se empezó a hablar como algo totalmente no solo legítimo, sino también acordado de la priorización curricular.
ahí se abre una ventana importante para pensar la reinvención. Y en la misma línea, la posibilidad de descomprimir esa matriz evaluativa, asfixiante, expulsiva, que no solamente está totalmente burocratizada, sino que es como la resistencia del modelo clásico, la cara más clara de esa resistencia. Creo que lo que se fue planteando el año pasado, desde la modificación en los tiempos, la priorización curricular, a decir, bueno, mira, es posible evaluar un ciclo completo, hizo que el sistema ganara en aire. Y eso es algo completamente fantástico. Esta afirmación que ven acá y que para mí es la imagen de esta escena, hasta que todos y todas aprendan, la hizo en nuestro trabajo de investigación una estudiante de nivel secundario que dijo alrededor del mes de septiembre: yo matemática no me la estoy llevando porque estamos en pandemia y porque no me pusieron calificación en mayo, porque me hubiera aplazado, porque no entendía lo que tenía que entender y ya me la estaría llevando. Pero eso no pasa porque me dieron tiempo y porque me dijeron, mira, entendemos que vos tenés otro ritmo, te vamos a acompañar, pedí ayuda a tus compañeros. Y dice, voy a probar matemática, no me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque hubo como una señal en términos de decir, bueno, vamos a ir más tranquilos hasta que todos y todas y todos aprendan. Fíjense, ¿no? Que el valor tremendo de esta comprensión que hace el estudiante y además de esta posición de una escuela, en este caso, digo, en consonancia con las políticas. Me parece que ahí, de nuevo, se empiezan a desarmar ciertos núcleos que nos pueden permitir pensar este tiempo como un tiempo en serio para reinventarnos. ¿Y ahora qué hacemos? Acá lo que les voy a proponer, y básicamente tiene que ver con la segunda parte del libro, es la posibilidad de poder pensar en términos de que todo esto que se mueve requiere que contemos con nuevos marcos, con nuevos encuadres. No alcanza con los encuadres que teníamos, no alcanza con los marcos teóricos que teníamos, porque todo se está moviendo. Lo que tenemos son nuevas preguntas en un escenario que sigue siendo altamente complejo, que sigue siendo de crisis y que además sigue siendo, en la mayor parte de las instituciones del país y la región, bastante intermitente y lamentablemente impredecible, porque creo que se partió de una hipótesis en el inicio de este año, que es que iba a haber presencialidad. Y yo creo que no había demasiados indicios para pensar en esos términos. Quiero pensar en y ahora qué hacemos, en propuestas que puedan sostenerse en la complejidad de las circunstancias, aunque hoy estén abiertos los edificios y mañana cierren, aunque haya burbujas donde unas abren y otras cierran, que podamos pensar en la construcción de prácticas pedagógicas que hagan que todos los días, en esta complejidad, nuestros estudiantes de todos los niveles tengan una propuesta en la mano para aprender. Entonces, con ese espíritu es que fui como rearmando las consideraciones de las escenas como un marco de análisis. Mi marco, el marco que les presento, parte de una premisa que es al mismo tiempo. Al mismo tiempo quiere decir que podamos concebir propuestas, más allá de que sean en la modalidad presencial, a distancia, burbuja, sin burbuja, intermitente, acotado, parcial, que la propuesta al mismo tiempo esté pensada para tener un componente físico y un componente virtual. Y a veces lo físico es presencial y a veces no, a veces tiene que ver con lo físico del territorio, con lo físico de la comunidad, de la realidad, de la comunidad en la que vivo, y que también tiene que ser como un objeto de análisis por parte de la práctica de la enseñanza. Pero de nuevo, reencontrarnos con esa realidad compleja de la que habla Barico, y pensar al mismo tiempo nuestras propuestas en estos dos motores, mundo y ultramundo. Después creo fervientemente, lo pensaba antes, pero ahora creo que lo pienso todavía más, si cabe la expresión,
que nuestras propuestas tienen que estar inspiradas por un horizonte de transformación. Tenemos que poder pensar desde cada práctica de la enseñanza qué es lo que queremos cambiar en el mundo, en un sentido de mejora, de calidad de vida, de bienestar, de más justicia social, de mayor inclusión, de más diversidad, de paz. Ahí recuperando también las ideas de la maestra Alicia de Alba, que dice que tenemos que volver a pensar el currículum en esta crisis, encontrando en el horizonte apertura para estos temas. Y para mí el horizonte de transformación es, entre otras cosas, la pandemia, ¿no? ¿Cuántas oportunidades se abren para decir nuestra práctica de la enseñanza va a estar orientada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en pandemia? ¿Por qué no? Eso sería una gran motivación para que nuestros estudiantes quieran producir conocimiento original, generar intervenciones, generar formaciones que alcancen a sus abuelas y abuelos, lo que sea. Y digo, esto es solamente un ejemplo. Pero poder pensar que, de nuevo, en el medio de este lío, seguir planteando ecuaciones de segundo grado con independencia de los problemas de la realidad, que son del orden de la vida y la muerte, no tiene demasiado sentido. Entonces, ¿cómo podemos pensar nuestro currículum desde una perspectiva minimalista, donde abordemos lo central, lo relevante, lo actual, pero con un horizonte de transformación y que lo hagamos bastante rápido, ¿no? Que reconozcamos que el problema está afuera? Con un horizonte de transformación que puede estar definido en una materia, ojalá en un conjunto de materias, ojalá en una escuela o en una red de escuelas, de instituciones de diferentes niveles, creo que el centro del asunto está en la producción, en poner a nuestros estudiantes a producir, a generar material, a generar intervenciones, a hacer todo lo que pueden hacer, incluso en pandemia, cuando tienen un horizonte que sienten que les pertenece. Y creo que cuando uno pone el eje en la producción, deja de explicar todo el tiempo, tan sencillo como eso. Porque eventualmente nuestros estudiantes van a pedir a los gritos que les expliquemos, que les demos los libros, que ayudemos a que entrevisten especialistas, etcétera, etcétera, porque tienen que generar su creación, su co-creación, su intervención. La matriz de esa producción es de colaboración y acá quiero señalar con bastante preocupación que algunos estudios, incluso el Ministerio de Educación, muestran que en el año que pasó, la mayor parte de las tareas y actividades que se propusieron a los estudiantes fueron individuales. Fíjense, en el momento en el que nos quedamos más solos y aislados de la historia reciente, damos tareas que son individuales. O sea, y yo entiendo que ustedes podrían estar pensando, bueno, la colaboración requiere de una plataforma. Sí, pero hay muchos docentes que estamos haciendo colaboración, digo, en grupos de WhatsApp, y salen cosas increíblemente potentes, pero la decisión es por la colaboración, y no por decir, bueno, toma, acá tenés el material y andá y contesta esta guía de actividades. En este marco, el encuentro tiene que tener un valor por sí, ¿no? Y puede ser un encuentro sincrónico, puede ser un encuentro, ojalá, un encuentro presencial, pero tiene que tener sentido encontrarse. Y acá quiero decir algo que se está cayendo de maduro, pero por las dudas lo voy a hacer explícito. Si nosotros al encuentro, y sobre todo pensando en este punto en la presencialidad, no le damos la entidad de ser una experiencia potente, increíble, sorprendente, atractiva, transformadora, los estudiantes van a decir en breve, che, ¿por qué no dan clases virtuales? Que además nos quedan grabadas y las vemos cuando se nos antoja. Entonces, creo que tenemos que poder empezar a pensar en serio para qué queremos estar al mismo tiempo, juntos, juntas, y vamos a tener que trabajar la entidad y la sustancia de los encuentros. Y respecto del tema, la evaluación, yo creo que este es un momento en el que con esta cierta como revisión de la evaluación es posible, y es posible porque además
las plataformas nos están dando una flor de mano, ir a hacer reconocimientos de lo que se está aprendiendo en todas las maneras en que los procesos de aprendizaje y de construcción de nuestros estudiantes quedan registrados en ese colaborar, en ese interactuar, en ese ir construyendo, que deja señales de todo tipo en registros digitales. Entonces digo, si tenemos horizontes de transformación y si invitamos a hacer procesos importantes de construcción colectiva, podemos ir y mirar ahí el vaso medio lleno, es mi nueva definición sobre la evaluación. Reconocer lo que sí se aprendió, en lugar de ir a controlar lo que no se aprendió, que además en este momento, les diría, es casi darle un empujón a los estudiantes fuera del sistema. Tenemos que reconocer lo que sí se aprendió, mirar lo que falta a los efectos, como diría mi maestra Edith Litwin, de recapacitar nosotros, de ajustar nuestras propuestas para que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo. El trabajo con una idea de diseño, que es la idea de ensamble. Creo que estas no son las propuestas que habitualmente armamos. Me imagino el ensamble a la manera de esas esculturas tridimensionales que se hacen con diferentes materiales, con diferentes intervenciones, donde puede meter mano mucha gente, que van ganando en volumen. Me imagino las propuestas didácticas así, y creo que así planteadas no son construcciones individuales, son construcciones de colectivos. Y ustedes podrían decir, bueno, no necesariamente trabajamos de modo colectivo. Bueno, qué gran momento de la historia para empezar a hacerlo. A veces hay equipos, a veces hay áreas, a veces uno se tiene que hacer su colectivo, trabajando con docentes de otras materias, de otros años, de otras instituciones, de otros países. Y en ese emerger del ensamble, la experiencia se vuelve transformadora y los estudiantes dicen, esto es inolvidable, me conecté con un grupo de estudiantes al que les preocupa lo mismo que a nosotros, en no sé, ¿dónde quieren ponerlo? En San Pablo. Eso se vuelve de por sí una experiencia emocionante. En otro momento de la historia hubiera sido difícil hacerlo. Ahora que casi todos nos tuvimos que venir a las plataformas, es mucho más sencillo. Son esfuerzos de diseño. De nuevo, no son fáciles. Si se hacen colectivamente, son muchísimo más posibles. Creo, digo, como ustedes se preguntarán cómo baja esto, tengo un montón de ejemplos y además de gente que está acá que podría decir cómo lo estamos implementando, pero en nuestras propuestas solamente decir que dijimos lo más importante es poder construir un nosotros, nos tenemos que tomar tiempo para que este grupo sea un colectivo, aun cuando solamente se encuentra en la virtualidad. Para eso tenemos que tener tiempo para hablar, para contar lo que nos pasa, para decir cómo estamos viviendo, para decir el drama que a veces estamos viviendo, y todo eso forma parte de un colectivo que tiene que aprender como tal. ¿Cómo aprende uno si no sabe cómo le está pasando el otro o la otra? Como les decía, la redefinición del tiempo, el horizonte de transformación, requiere que podamos pensar en iniciativas que duren 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que haga falta para que la construcción que se hace sea genuina, se vuelva intervención, cambie la vida de la comunidad, en algún sentido, por mínimo que sea. Y esos tiempos, digo, en esta coyuntura son posibles de montarlos, ¿no? De decir, superar esta lógica fragmentaria que nos marca en general y decir, bueno, le vamos a dar tiempo al aprendizaje. La posición respecto al minimalismo curricular, pensar que el corazón de la propuesta es la producción colectiva, y volver a definir qué queremos que pase en los encuentros sincrónicos o presenciales. Si vamos a estar en el edificio de la institución educativa y vamos a estar al mismo tiempo juntos, ¿para qué sería? ¿Qué vamos a hacer en esa ocasión para que se vuelva una experiencia de enseñanza poderosa y de aprendizaje transformador? Sobre todo me importa que sigamos siendo humanos, ¿no? En estos días nosotros estamos dictando la materia en el grado y tenemos un compromiso
muy anterior a la pandemia, que es que no se nos tiene que ir ningún alumno en la cursada, ningún estudiante, que si un estudiante deja de venir, tenemos que ir a buscarlo y tenemos que encontrarlo y tenemos que entender por qué no está viniendo. Pero en este cuatrimestre tenemos estudiantes que están pasando situaciones muy difíciles y 6 que no se presentaron a parcial. Fuimos a buscar uno por uno y nos encontramos que tenían COVID, que tenían familiares muertos por COVID. Bueno, hay que tratar de sostenerlos, hay que hacer todo lo posible por recuperarlos, porque vengan, darles tiempo, darles más posibilidades, cerrar la nota en el último minuto posible para tratar de que lleguen y aprendan lo que tienen que aprender, pero eso requiere básicamente una conexión profunda en términos de humanidad, de reconocer al otro, a la otra, en su sufrimiento, en el momento que está pasando. Gente, hay una pandemia y eso atraviesa de modos muy difíciles nuestras prácticas de la enseñanza. En los debates, virtualidad versus presencialidad, me parecen banalizaciones de una simpleza que no resiste el sentido de lo humano cuando estamos pasando por lo que estamos pasando. Bueno, justamente en esa línea, la última parte del libro trae una guía de supervivencia. Digo, justamente por todo lo que se está moviendo, conversemos hasta que hayamos tejido un acuerdo, acuerdos de nuevo tipo. Creo que no sirven los acuerdos que teníamos antes de la pandemia. Hay mucha gente que porque, por ejemplo, las reuniones de profesores son virtuales, se conoce y se encuentra por primera vez con docentes, colegas que trabajan en su misma institución. Cosas interesantes que pasan, cosas que creo que alientan esta posibilidad de pensarnos, pensar la docencia como acción colectiva. Yo digo, cuando me dicen, bueno, ¿y cómo deberíamos salir de la pandemia? Bueno, no deberíamos seguir enseñando en soledad, porque ahora estamos en las plataformas, porque ahora aprendimos a trabajar virtualmente, los que no sabíamos o los que no queríamos, y ahora llegó el momento de tejer juntos y juntas. Creo que hay que hacer un trabajo, justamente por todo lo que está cambiando, de explicitar los criterios que entran en juego en las propuestas. Hay muchos chicos y chicas que dicen, no sé qué tengo que entregar, no sé cómo estoy siendo evaluado, no entendí que si no entregaba me ponían ausente. Creo que tenemos que poder construir los encuadres, pero además hacerlos muy explícitos de cara a nuestros estudiantes, ofrecer alternativas, porque nunca mejor que ahora. Cuando uno generaba una propuesta de clase, en general lo hacía pensando en el conjunto, en el grupo. Nosotras desde hace años venimos trabajando la idea de formas alteradas, que tiene que ver con decir en una clase puede haber diferentes recorridos. Bueno, en la presencialidad hay que tener equipo, no es tan fácil de montar, pero en la virtualidad, o sea, ¿por qué tendríamos solo una propuesta, solo un recorrido? Si hay un juego que nos abren las plataformas, es a poder reconocer la diversidad en los grupos, trabajar con distintos tiempos, dar oportunidades diversas a, si quieren, estilos cognitivos diferentes. Es el momento. Construir cercanía en la virtualidad, pero también en la presencialidad protocolizada, que uno ve las imágenes y dice, bueno, cómo se construye cercanía acá. Creo que hay que poder hacerlo y creo que eso tiene que ser definido en el marco de la propuesta, ¿no? Yo decía, en Provincia de Buenos Aires hoy se retomaron las clases presenciales y yo decía anoche en mi historia de Instagram, por favor, dense unos días para preguntarle a los chicos y las chicas cómo están. O sea, no es que hoy llegamos y pues para no perder tiempo vamos al tema tal. Y me emocionó mucho que una colega, que creo que es de Monte Grande, hace un rato me mandó la foto de su pizarrón y en su pizarrón estaban todas las palabras que había recuperado, donde sus estudiantes decían cómo estaban. Bueno, para mí en este momento eso es parte de la condición de educar. Recuperemos el movimiento, digo, que desarma el gusto parlante. Yo tomé una decisión, una modesta decisión militante, que es que no doy más este tipo de charlas
sentada, me ven que estoy parada, no es que es una gran transformación, pero por lo menos empecé a recuperar el movimiento y recordar que soy cuerpo cuando estoy en esta situación y reencontrarme con mi gestualidad y con muchas cosas que parecía que estaban atenazadas por la pantalla, pero no lo estaban, era yo y lo que se sobreimpone, que hay que desarmarlo. Aprendamos, comprometamos la continuidad a como sea. Yo creo que este es un momento, como les decía, justamente por lo complejo y de lo que estamos viviendo, por los avatares de la epidemia, donde no podemos decir, bueno, virtual o nada, presencial o nada, virtualidad, no, me parece que tenemos que poder decir cómo tenemos todos los días una propuesta en la mano de los chicos y las chicas. Hablemos de eso y después vemos si se puede hacer presencial, genial, y si no hay que hacerlo igual. Aprendamos a acompañar a nuestros chicos y chicas en procesos de aprendizaje que, de nuevo, que ante todo los miren a los ojos y les pregunten cómo le están pasando, cómo se sienten, que acompañen, que sean amorosos en términos de acompañar desde una perspectiva de los vínculos. Y también creo que este decálogo incluye el hecho de que, esta guía incluye el hecho de que podamos volver a apasionarnos con lo que hacemos en el medio de la debacle, de nuestro cansancio, de nuestro sufrimiento, de nuestra desilusión y de nuestra falta de comprensión de cómo sigue esto. Creo que todavía podemos pensar que este es un tiempo para jugar, para experimentar, para inventar, para hacer lo que creímos que no nos dejaban hacer. Este es un interesante momento para hacer lo que usted siempre quiso hacer en clase y no se animó. Bueno, háganlo juntos, eso sería mi... y para apasionarnos con eso, para sentir que este momento es una gran oportunidad de aprendizaje. Me parece, para cerrar, que lo más importante es que podamos seguir educando con esperanza. Este mundo está horrible, yo creo... Realmente creo que tenemos que empezar. Intelectuales como Bifo Berardi dicen, esta es la mutación que nos lleva a la extinción. Yo esperaría que eso no pase, pero para que eso no pase, creo que la transformación hay que encararla como humanidad. ¿Y desde dónde lo haríamos si no lo hacemos desde la educación? ¿Desde dónde lo haríamos si no pensamos eso en cada clase? Y a mí pensar en eso en cada clase me da mucha esperanza que espero que ustedes compartan. Muchas, muchas, muchas gracias y me quedo acá para conversar. Muchísimas gracias, Mariana. Este análisis con tanto detalle que has compartido, tus aportes para educar en este contexto tan desafiante, con nuevos horizontes y con cambios que encontramos posibles, priorizándonos a nosotros como docentes y a nuestros alumnos, desde ese vínculo que nos da esperanza, como vos decís, que es el vínculo humano, lo que nos sostiene y por lo que hemos elegido la educación seguramente todos los que estamos presentes. Así que bueno, enormes gracias. Te cuento que tenemos asistentes de Córdoba Capital muchísimos, un montón del interior de Córdoba, Río Tercero, Cosquín, Río Cuarto, La Calera, Río Primero, Villa General Belgrano, Las Varillas, Zacanta, Chajarí, Jovita. Nos escuchan desde diversos lugares del país, Río Gallegos, Caleta Olivia en Santa Cruz, desde el Chaco, Bahía Blanca, Cutra, Halcón, Neuquén, Paraná, Concordia de Entre Ríos, Rosario, Santiago del Estero, desde Cava, desde Posadas Misiones, desde Mendoza, desde Ushuaia, desde Salta. O sea, damos cuenta de la enorme convocatoria y de que todos en el país estamos atravesados por esta inquietud de poder llevar adelante este desafío de la mejor manera posible. Para dar inicio al momento de las preguntas, te contamos que este ciclo tiene la particularidad de que la disertante que está presente recibe una pregunta que le ha dejado la disertante anterior.
Y en tu caso es nuestra querida Karina León que te ha dejado esta pregunta que te vamos a compartir ahora. Mi pregunta para Mariana es, ¿cuáles te parece que van a ser los desafíos en la reinvención de la enseñanza en los próximos años? Habida cuenta del análisis que realizás de la educación en tiempos de pandemia y este 2021 que nos encuentra entre pandemia y pospandemia, ¿qué anticipaciones deberíamos hacer como colectivo docente para pensar los próximos años desde una escuela renovada, una escuela inspiradora, una escuela que transforme y nos transforme? Bueno, muchas gracias. Quiero confesarles que Karina es mi amiga, es mi compañera de trabajo y somos docentes de la misma cátedra y no convivimos porque hay virtualidad y porque cada uno vive en su casa, pero casi. Entonces, cuando me dicen, te mandamos el audio de Cari, de la disertante anterior con la pregunta, y yo escucho el audio de Cari y le digo, Cari, me está llegando un audio de una pregunta tuya de la es Inception, ¿viste? Es como lograron hacer formas alteradas, que es dar vueltas como de los modos más sorprendentes. Bueno, le agradecemos a Cari la pregunta y los desafíos, que por supuesto los comparto con ella, tienen que ver, me parece, ahí leían, bueno, ahora quiero salir a comerme el mundo. Yo creo que el principal desafío es ese. Para mí el desafío no es la definición de la presencialidad o qué vamos a hacer en la virtualidad. Creo que está claro que la virtualidad está acá, en la palma de la mano, no hay que darle más vueltas al asunto, que cuando las condiciones lo permitan se podrán hacer presencialidades distintas, ojalá más flexibles, más inclusivas, y me parece que eso es importante porque desde sus orígenes la educación a distancia es condición de mayor inclusión. Me parece que la presencialidad puede tener formas mucho más flexibles y menos reguladas, por ejemplo, en términos de asistencia, como dijo hace tantos años Cecilia Cerrota, para hacer que no se queden tantos chicos y chicas afuera del sistema. Y lo pienso mucho en términos de la universidad, ¿no? Creo que tenemos que volver, un desafío interesante es el derecho al egreso. Y pensando en esos términos, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a generar las mejores propuestas posibles en las condiciones que se definan institucionalmente y que las pandemias nos permitan, pero tenemos que poder generar propuestas que fundamentalmente hagan que nuestros estudiantes quieran estar ahí, que quieran ser parte de algo que está cambiando la historia, de nuevo, aunque sea la historia de la comunidad. Son tantas horas las que nuestros estudiantes pasan en el sistema educativo. ¿Por qué no dar la posibilidad de que construyan originalmente, de que transformen, de que co-creen, de que diseñen, de que imaginen, de que hagan arte? Todo lo que se nos ocurra que pueda ser una experiencia poderosa, una experiencia para gente que se va a insertar en el mundo del trabajo de repente dentro de 15 años, 20 años, esperemos que no antes, porque terminan todos los niveles de escolaridad. Y no tenemos la menor idea de cómo va a ser ese mundo. Tenemos que formar sujetos y colectivos críticos, creativos, que sean capaces de inventar lo que no existe, porque lo que está inventado va a estar en las redes. O sea, el ejercicio de la repetición se volvió vano. Entonces, para mí ese es el desafío, cómo generar una formación que sea profundamente inclusiva, pero que además nuestros estudiantes y también nosotros y nosotras querramos atravesar porque nos entusiasma, porque nos esperanza y porque sentimos que es fuerte en relación con el mundo. Muchísimas gracias, Mariana. Te contamos que una de las preguntas que recibimos en el inicio la dice Bárbara y dice: ¿cómo se manifiesta la enseñanza poderosa online?
A ver, qué linda pregunta. Gracias, Bárbara. La enseñanza poderosa, acá voy a hacer un pequeño momento metodológico, permítanme. Es algo que uno no registra, por lo menos no como la encaramos nosotros metodológicamente. Estoy hablando de la investigación en el momento en que sucede, sino que tiene que ver con una mirada retrospectiva, con mirar hacia atrás y reconocer cuáles fueron esas prácticas de los docentes memorables, esas que nos dejaron huellas, esas que cambiaron nuestra vida, que hacen que hoy estemos acá juntos y juntas trabajando y discutiendo temas de educación, que tuvieron que ver con sus docentes, tuvieron que ver con sus maestros y maestras. Entonces, cuando al hacer ese ejercicio, lo que yo voy haciendo es, a partir de las rememoraciones de la gente que entrevisto, ir reconociendo los rasgos de la enseñanza poderosa. Y en enriquecer la enseñanza definí 5 o 6. Pero para entender la enseñanza poderosa de este tiempo, creo que necesitamos más tiempo, necesitamos que las y los estudiantes puedan mirar hacia atrás y decir, esto que pasó estuvo bueno. Capaz lo podemos hacer respecto de 2020, ¿no? Yo digo, creo que ese es un ejercicio un poco rápido, pero posible. Preguntarles a nuestros estudiantes de todo lo que viviste el año pasado, desde que empezó la pandemia, ¿qué te parece que fue más potente? ¿Qué te parece que tuvo sentido? ¿Qué te gustó? ¿Qué te atrapó? ¿Qué te parece? ¿Qué te resultó inspirador? ¿Te llevó a pensar en algo distinto? Y bueno, y con esa base empírica, que es lo que dicen nuestros estudiantes respecto de su educación en pandemia, creo que podemos empezar a construir ciertas reinterpretaciones de la idea de enseñanza poderosa. O sea que bueno, Bárbara, es como un proyecto para hacer, y si lo haces, encantada de revisarlo con vos y ver los rasgos que aparecen. Pero necesitamos la empiria donde el estudiantado hable de lo que le está resultando potente. La importancia de sistematizar estas experiencias. Ya tenemos pistas por dónde empezar. Gracias. Claudia nos pregunta, ¿podrías dar una apreciación acerca de la actual necesidad de implementar prácticas profesionalizantes docentes desde la virtualidad? ¿Sería posible una apropiación suficiente en este contexto? Sí. A ver, espero estar entendiendo bien la pregunta. El año pasado, cuando empezaba todo este lío, me preguntaban, sobre todo los profesorados, ¿cómo vamos a hacer con las prácticas? ¿Qué vamos a hacer con las prácticas? Y yo decía, esto que estamos viviendo son las prácticas, capaz no les gustan, pero son las prácticas. Entonces, creo que el espacio de lo que está sucediendo, el ámbito de lo que está sucediendo en materia de práctica de la enseñanza es un excelente espacio de formación, y sobre todo porque creo que los jóvenes en formación podrían acercarnos a los docentes que tenemos muchos más años haciendo esto, yo claramente muchos, tendencias culturales renovadas, ¿no? Las tendencias culturales de las que están participando. Por ejemplo, yo hice un esfuerzo tremendo por estar en Instagram el año pasado y construir contenido ahí a diario. Lo que demostré es que es posible, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier docente, pero tengo preguntas abiertas en este momento respecto de todo lo que nuestros estudiantes están haciendo y colaborando, en muchos casos, para hacer las evaluaciones que nosotros creemos que son individuales, por ejemplo en Discord o en Twitch. Entonces, tenemos que poder explorar esos espacios y me parece que la gente que se está formando está más cercana a esas tendencias culturales, las puede traer y esa puede ser como la matriz de nuestra experimentación junto con ellos. Entonces, sí, creo que la virtualidad es un excelente ámbito de formación profesional, especialmente en todos los campos disciplinares, pero en docencia me parece bien clave. Gracias. Federico nos pregunta, ¿considera que el futuro de la educación es la virtualidad, más que nada en el sistema educativo medio, terciario y universitario, o por el contrario, debemos mantener la presencialidad siempre y en todos los casos?
Gracias, Federico. Yo creo profundamente en la educación a distancia, previrtual. Mi primer trabajo profesional en este campo fue en el programa UBA 21, donde el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires, donde yo coordinaba las subsedes del interior de la provincia de Buenos Aires. Y siempre digo, básicamente hacía paquetes, porque había que mandar las evaluaciones para que se hicieran al mismo tiempo en Junín, en Trenquelauquen, en el 9 de julio, en Pehuajó, que en Buenos Aires, que se abrieran, que se implementar las evaluaciones al mismo tiempo, para lo cual yo las recogía del subsistema de evaluación, las empaquetaba. Tenía un sello, porque Edith me había convencido de que teníamos que no solo ser, sino parecer muy serios y que los paquetes tenían que estar lacrados. Y los llevamos para que se fueran en ómnibus. Otro día puedo contar qué pasó cuando perdí un paquete de parciales completados. Uno de los grandes traumas de mi vida en la educación a distancia. Y eso era educación a distancia, y eso les permitía a nuestros estudiantes que estaban empezando el recorrido en la universidad en su primer año, cursar materias sin tener que trasladarse. Eso tenía un profundo sentido democratizador. Y yo sigo pensando en ese sentido democratizador. Ahora, eso no quiere decir que todo tenga que ser virtual. Yo amo hacer educación presencial, la voy a seguir reivindicando. Creo que es importante pensar, acá voy a hablar desde mi lugar, de las universidades nacionales. Es importante poder defender nuestro anclaje en el territorio, la construcción de conocimiento que hacemos, que es relevante además localmente, y creo que eso en muchos casos se ve muy beneficiado por la presencialidad, pero no exclusivamente. Entonces, creo que tenemos que estar preparados para que la virtualidad avance, pero dependiendo del proyecto, dependiendo del momento, dependiendo de las condiciones de regularidad que queremos alentar pensando en la inclusión, y también dependiendo de algunas áreas de conocimiento. Habrá que decidir cuándo y cómo. El momento presencial es lo mejor que puede pasar. Dicho esto, creo, lo dije al principio, lo vuelvo a decir, que todas nuestras prácticas de enseñanza de acá en más deberían tener componentes físicos y virtuales, y cuando lo físico no es lo presencial, lo físico tendría que ser de todas maneras una inserción en el territorio, en lo local, en la comunidad, porque ese es como el anclaje que le da relevancia a la práctica de la enseñanza. Gracias, Mariana. Como te comentaba, este ciclo está abierto a todos los niveles educativos, entonces nos comentan que en la escuela primaria cómo impactar positivamente a nuestros estudiantes desde la virtualidad cuando no acceden a las clases virtuales, y en ese comentario Andrea comenta: presencial o virtual, creo que lo fundamental es el vínculo. Sobre el vínculo se trabaja y se seleccionan las formas, dispositivos y tiempos. ¿Qué opinas? Yo creo que el vínculo es totalmente central. Me parece que el vínculo hay que construirlo en las condiciones en que resulte posible. A veces en la presencialidad y a veces en la virtualidad, y hay que mantener ese vínculo, hay que poder sostener el vínculo en la virtualidad, lo cual exige un compromiso altísimo, ¿no? No solamente en el diseño de la propuesta, sino en ir a buscar a nuestros estudiantes cuando se desconectan, cuando se desenganchan, cuando no les interesa nuestra propuesta, tenemos que hacer otra, tenemos que meternos en las redes porque ahí es donde están, estar disponibles, tener como la agudeza para darnos cuenta de que que un estudiante se está desenganchando, para si hace falta llamar por teléfono, mandarle un audio, mandarle una propuesta distinta. Me parece que el vínculo se construye en esta realidad con los dos motores, presencial y virtual. Y probablemente lo que tengamos que hacer es aprender mucho más acerca de cómo construir los vínculos en la virtualidad. Empezando por, para un ejemplo, ¿no? Esta compulsión que tenemos en los eventos sincrónicos al habla, me incluyo en este momento, pero podríamos no estar hablando, podríamos estar esperando a que alguien
quisiera expresar lo que le está pasando o tuviera una pregunta genuina y podríamos tener un momento de silencio. Cuando ese alguien aparece, podríamos mirarnos a los ojos y entender qué es lo que nos conecta en ese momento. Una de las cosas que nosotras estamos haciendo es que en el evento sincrónico de nuestra materia, que está como previsto en muy corto tiempo por todo lo que ya expresé y tiene un sentido específico, más o menos a la hora que termina, que es alrededor de las 8:30 de la noche, decimos, bueno, terminamos, ya terminó, paren la grabación, pero si se quieren quedar, quédense. Y se queda un montón de gente, y decimos, ¿qué es el que quiere charlar, el que tiene alguna pregunta, el que quiere comentar algo? Y de repente tenemos en clase 85 estudiantes y después de ese momento, cuando decimos terminó, el que se quiere ir se va, de repente hay 40 que quieren contar algo y se nos convirtió como en el pasillo, ¿no? Yo cuando termino la clase, bueno, me vienen a echar del aula el docente que tiene que dar clase a continuación, pero hay un montón de estudiantes que no se van, que tienen preguntas, que tienen comentarios, me pasa esto, y llego bajo la escalera, llego a la puerta y sigue habiendo estudiantes charlando. Entonces, ¿qué hicimos con eso en este momento? Bueno, generar un ámbito y un espacio para eso me parece que es, por ejemplo, parte de la construcción de los vínculos en la virtualidad. Tenemos que poner foco y ganas y tiempo y diseño para que eso suceda. Un ejemplo clarísimo, gracias. Hablando de ejemplos, Sebastián Silva dice, propones repensar la tarea docente como una actividad colectiva, donde las diferentes miradas construyan una práctica reflexiva y significativa. ¿Podrías comentar algunos casos exitosos? Bueno, en nuestro caso, perdonen la autorreferencialidad, pero es lo que me sale en este momento, lo más simple y más concreto. Nosotras hace años que tomamos una posición de enseñar como colectivo, ¿no? Donde dejamos de decir, bueno, en mi caso Mariana da teórico, Karina da tal teórico y después hay 3 comisiones de trabajos prácticos y entonces cada docente da una comisión de trabajos prácticos y en todo caso pongámonos de acuerdo. Desarmamos toda esa estructura que si uno la piensa en media podría decir, dejamos de ser un docente que enseña geografía, un docente que enseña historia, y nos pusimos a trabajar juntos. Y dijimos, bueno, hay que tener una unidad de sentido, que es lo que llamamos una inmersión temática, que es ese lunes que dura 8 horas cuando estamos en la presencialidad, y se construye colectivamente, se diseña colectivamente. Y hay lunes que yo no hago nada, estoy atrás, sacando fotos y publicándolas en las redes o mirando si hay algo que tiene sentido que diga, porque está construida una propuesta que fluye de muy diferentes formas. Hay gente que está diseñando, hay gente que está haciendo trabajo en terreno en la calle y después vuelve, hay gente que está entrevistando especialistas en otro, y todo eso va organizando la inmersión. Y de ese diseño también forman parte de nuestros adscriptos, algunos de los cuales son estudiantes de la materia, se discute con ellos y en muchos casos también los estudiantes, en situaciones que decimos, bueno, esto lo vamos a codiseñar, esta inmersión la van a armar ustedes sobre este tema. Y los estudiantes, cuando toman como el ritmo de lo que es generar una propuesta de didáctica en vivo y de formas alteradas, generan propuestas que son mejores que las nuestras, francamente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, conectan de nuevo con sus tendencias culturales, con los temas que les importan, con lo que tienen ganas de hacer, y terminan armando una propuesta fabulosa. Ahora, esto lo hemos documentado en muchos colegios, incluso en la pandemia. El año pasado hicimos un trabajo de campo sobre 11 escuelas, donde entrevistamos específicamente a los docentes que a partir de la pandemia habían empezado a trabajar como colectivo. A veces eran agrupamientos pequeños, pero no importa, el germen de un colectivo. Y en todos los casos son docentes que decían, estoy mucho mejor ahora que lo estoy haciendo con ellos y con ellas. Las propuestas son mejores. Y bueno, ese es justamente en este momento lo que estamos estudiando. Gracias. Tu autorreferencialidad, de la que te disculpabas, para nosotros es muy valorada, porque todo lo que compartís después conceptualmente tiene que ver con esa experiencia que llevas a la práctica
desde la docencia concreta y para nosotros es muy importante que lo puedas compartir, así que gracias de nuevo. Te contamos que a lo largo de las 4 charlas de este ciclo, un tema recurrente ha sido el de la conectividad. Y en ese sentido, Carla pregunta, ¿qué propuestas pueden resultar superadoras en estos contextos de tanta desigualdad en el acceso? Bueno, creo que lo primero es reconocer la desigualdad, entender cuáles son las condiciones de acceso de nuestros estudiantes. Si las condiciones de acceso de nuestros estudiantes son diversas, que en general lo son, necesitamos atender a eso, ¿sí? Yo soy docente junto a Laura Penaca y un grupo de colegas en el profesorado Dora Costa de la Villa 31. Ayer justamente tuvimos un panel sobre inclusión digital y tuvimos que hacer hicimos una cursada de nuevas tecnologías en este cuatrimestre y también en el que pasó el año pasado, que básicamente estuvo sostenida por WhatsApp, pero además con un cuidado extremo del consumo de datos, ¿no? Teniendo propuestas cortas donde generábamos unos PDFs para que los estudiantes pudieran descargarse con toda la propuesta de producción de la semana y textos incluidos, etcétera, etcétera. Nos encontrábamos durante un tiempo los viernes a la tarde súper acotado para debatir la producción de esa semana. Mandábamos audios, reconstrucciones en audio, pequeñísimos videos sobre temas centrales y solamente hacia el cierre, antes de la entrega del trabajo final, hicimos un evento sincrónico muy corto que duró 15 minutos para poder decir, bueno, estuvimos al mismo tiempo todos y todas viéndonos y escuchándonos y haciendo algunas reflexiones. Ahora, la materia se pudo sostener de nuevo con una propuesta muy cuidada, trabajando en equipo. La materia se pudo sostener y yo creo que justamente por la valoración de los temas vinculados a la tecnología que tienen en este momento las estudiantes del profesorado, que es distinta de las que tenían en otras ediciones, fue una materia donde se dieron procesos de comprensión muy interesantes y propuestas, a ver. Yo ayer contaba que una de las estudiantes, Angélica, hizo una propuesta para enseñar lengua en una modalidad de ensamble, ¿no? Planteando situaciones de intermitencia entre lo presencial y lo virtual, que concluía con la escritura de un libro en colaboración y con la elección de los mejores personajes, pero con un nivel de sofisticación que yo digo, bueno, comprendió la materia, comprendió lo que tenía que entender y la prueba de un modo brillante, en una propuesta que en el reconocimiento de las condiciones muy precarias de acceso estuvo sostenida sobre teléfonos celulares con un uso de datos mínimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María Teresa pregunta, ¿cómo se puede lograr cambios en la formación docente inicial en relación a las propuestas de enseñanzas compartidas hoy? Bueno, yo creo que este debate que estamos teniendo acá o esta conversación es lo que tiene que pasar en la formación inicial el día 1. ¿Sí? Eso quiere decir que desde el día 1 tenemos que estar en un ambiente que nos permita colaborar, constituirnos en colectivo, pensar que las propuestas que hay que diseñar tienen que ser ensambladas y generando experimentos de propuestas desde el día 1 de la formación. Esta historia de que te enseño la didáctica para que algún día implementes una práctica de la enseñanza, y cuando uno va y mira la didáctica no tiene una sola línea referida a la pandemia, bueno, no puede pasar, no nos puede pasar. No nos puede pasar. No nos puede pasar porque además, digo, esa puede ser ahora empezar a hacer la historia de la didáctica. Toda nuestra comprensión de lo que son las prácticas de la enseñanza se está replanteando en este escenario y tenemos que construir teorías ayornadas para la ocasión. Entonces, ¿dónde se puede hacer eso de la mejor manera? En los profesorados, desde el día 1. Bueno, para ir cerrando, Irene nos pregunta, ¿cómo abordar lo socioafectivo desde la virtualidad? Se observa mucha desesperanza en nuestros estudiantes.
Bueno, creo que ya hice referencia a esto. Para mí lo más importante siempre, uno de mis caballitos de batalla es hay una película de Almodóvar que se llama Hable con ella y que refiere a una situación tremenda donde hay una persona en coma y quien la cuida, que es el personaje lo hace Darío Grandinetti, no sabe qué hacer con esa situación. Y va y le pregunta a un enfermero que cuida a otra chica bailarina en la misma situación, ¿qué haces? ¿Qué puedo hacer? Y el enfermero benigno le contesta, hable con ella. Y yo creo que no podemos renunciar a eso, ¿no? No podemos renunciar a estar cerca de nuestros estudiantes. La virtualidad no es motivo para alejarnos. Tenemos que estar cerca a como sea, un mensajito preguntando si están bien, si están entendiendo, si necesitan ayuda, un pequeño video que reconstruya lo que pasó, que lo celebre. Pensar que este es un momento, si es un momento de desaliento, tenemos que dar más reconocimientos que los que jamás hemos dado. Me parece que todo eso hace a la posibilidad de tejer una red que sostenga dentro del sistema. No dejemos que ningún pibe se vaya, porque el derecho a la educación no puede estar hackeado por una pandemia. Tenemos que garantizarlo, y para garantizarlo me parece que es totalmente clave que entendamos que la virtualidad no es un límite a nuestras posibilidades de construir vínculos. Es más, voy a decir, siempre cuando me acerco al cierre empiezo a decir barbaridades y tiene que terminar ya. Creo que estábamos muy lejanos en términos de los vínculos, justamente porque los chicos y las chicas estaban en el ultramundo cuando tenían acceso y nosotros no lo comprendíamos. Entonces, siento que hay como una suerte de romantización de lo que eran los vínculos antes de la pandemia. Hablemos en serio de lo que eran los vínculos antes de la pandemia y usemos esta oportunidad histórica que no buscamos, que no nos gusta, la que esperamos salir para construir mejores vínculos que los que teníamos, más cercanos, y que en el medio del desastre sostengan adentro del sistema. Gracias, Mariana, importantísima reflexión. En honor a tus tiempos y agradecerte este momento, en honor a los tiempos de todos, vamos llegando al cierre. Para todos los que preguntan por la grabación, porque la charla ha sido tan enriquecedora que quieren volver a verla, les contamos que queda publicada en el canal de YouTube de nuestra universidad. Está junto a las otras charlas que también han quedado disponibles para que puedan volver a verlas. Para finalizar... Déjame hacer un comentario. Sí. Nuestras propuestas en el grado están registradas, documentadas en Instagram, porque nuestros estudiantes están básicamente en redes como esa. Si van al perfil en Instagram de Tecnoedu, pueden entrar a las historias que están guardadas, y en las historias guardadas van a tener un panorama de lo que fueron nuestras clases, creo, en Tecnoedu, en la materia de grado, creo que en los últimos 3 años. Un gran trabajo que lleva adelante nuestra adscripta Ornella Sordelli. Entonces pueden encontrar nuestras propuestas ahí. Muchísimas gracias, Mariana. Un dato de enorme valor para seguir enriqueciéndonos en estos aprendizajes que nos ayudan en el desafío de seguir adelante con la tarea docente. Ahora sí, para finalizar, en nombre de la Dirección de Pedagogía de la Universidad Blas Pascal y su directora María Elena Sadi, quien nos convocó para organizar este ciclo, en nombre del equipo con quienes hemos llevado adelante estas charlas, conformados por Carla Menicuche y Valentina Vilches, a todo el equipo de eventos y marketing de la universidad, a todos los presentes. Queremos agradecerte enormemente, Mariana, por este tiempo compartido, tu generosidad de acercarnos tu experiencia, los conocimientos que nos has dejado, que son muchísimos. Y voy a tomar un comentario que dejaron en el chat, que dice: gracias por devolvernos la esperanza y la alegría de la vocación docente. Ha sido un honor. Muchas gracias. Gracias a todas, gracias Silvina, Carla, a todo el equipo, a las autoridades, a Valentina, bueno, a todos los que trabajaron y sobre todo también a todos quienes nos acompañaron y estuvieron acá dejándome estas preguntas que me ayudan a seguir pensando y construyendo. Muchas gracias.